Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas, como no, a un programa más de Más que Política, acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana y llevarle a ustedes la máxima información, nuestro objetivo. Hoy una tarde de lluvia, por lo menos lo que está cayendo aquí en esta zona de Telde, pues parece ser que hay otras zonas que no. La verdad es que el tiempo aquí en Gran Canaria no sabemos por dónde nos viene. Pero bien, nuestro invitado está con nosotros y ha venido el hombre, la verdad es que le ha hallado valor para estar aquí esta noche compartiendo. Tenemos con nosotros a don Jonay López Monte de Oca. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Paco. Concejal del grupo de gobierno en esta ciudad de Telde, concejal del área de turismo, playa, alumbrado e igualdad. Correcto. ¿Cómo estamos con esta lluvia? La verdad es que hay que echarle valor de trasladarse de Lomo Magullo hasta Tara, con lo que estaba cayendo. La verdad que sí, como te dije a la entrada, en Lomo Magullo no estaba lloviendo tanto, pero bueno, parece ser que se ha animado, que para bien sea esta lluvia, que sea tranquila, que es lo importante y lo que necesita el campo, y que todo el municipio de Telde y toda la isla de Gran Canaria se vea agraciada con esa lluvia que ya correspondía, ya hacía falta, ¿no? para nuestro campo. Pero sobre todo eso, que sea tranquila y que no genere esos problemas que suele generar, sobre todo a los servicios básicos de la ciudadanía, como puede ser en el caso de Telde. Esta no es la lluvia esta del cine que le dicen las personas, que dicen que es una lluvia que no moja pero empapa. Esta está empapando, ¿eh? Sí, está empapa y bastante bien, y corre, que parece ser que está empezando a correr. Efectivamente. Pues don Jonay, me gustaría comenzar esta entrevista y siempre se nos queda muchas cosas en el tintero y hablamos de política de igualdad. Sí, siempre que venimos tenemos esa cosa de hablar de políticas de igualdad por último y no entramos en detalle. Y yo creo que en un mes tan importante como el mes de noviembre, el mes en el que se conmemora el día 25 de noviembre, el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres, que menos que tener referencia a las acciones que no solo va a realizar esta institución, sino que realizan muchos colectivos y toda la ciudadanía en general que está concienciada con esta lacra social, con lo que es la violencia de género. Violencia de género, Paco, que ha venido para quedarse aún más con esta pandemia. A mí me gusta decir, y lo expreso abiertamente, que con la crisis sanitaria del COVID-19, con esta pandemia del COVID-19, ha venido aparejada otra crisis que es la violencia de género, y ha venido a quedarse. Hemos vivido situaciones muy complicadas en esta institución, en esta ciudad de Telde, con estos confinamientos, porque si bien muchas familias podían convivir en su casa pues de una manera cordial, difícilmente llevándola durante esos 3 meses. Había muchas personas, muchas mujeres que vivían con su maltratador o que no vivían con su maltratador, pero que no tenían recursos, porque por lo general son personas que reciben ingresos sumergidos, o sea, lo que es la economía sumergida, ese pequeño trabajo que podían tener limpiando en una casa, esa pequeña manutención, y que con esta situación que estamos viviendo lo están pasando muy mal, y eso se revierte en las cifras de atención que estamos llevando a cabo desde los servicios de atención y asesoramiento en todas las asesorías que tiene la Concejalía de Políticas de Igualdad. La verdad es que hablar de este tema es para ponernos los pelos de punta, y sobre todo por el tiempo que ya estamos, ¿no? Y decimos cómo hemos avanzado en esta sociedad, cómo hemos empleado las nuevas tecnologías, cómo lo hemos adaptado. Yo creo que el ser humano tiene la mente más abierta, no es esa mente antigua de que los niños no podían jugar con las muñecas y las niñas con las muñecas y toda esta historia, bueno, eran cultura que se marcaba y etapas que se marca, pero hoy en día no lo entiendo. El 016 es el teléfono anónimo, aquellas personas, aquella mujer que se siente en estos momentos con esta atención, pues utilice ese teléfono. Ahí hay un equipo enorme de profesionales que estarán a su disposición. 016. Eso sí, le pedimos que esa llamada no deja huella en la factura del teléfono, pero sí se quedará grabado en el teléfono de ustedes, por lo cual cuando hagan esa llamada borren ese número y les digo, den ese paso, que hay un equipo humano para atenderla, y es importante dar ese paso. No podemos seguir con esta pandemia, con esta lacra, porque es la lacra de estar bajo la tutela o bajo el yugo de un maltratador.
Decías que se nos ponían los pelos de punta, ¿no?, cuando vemos esas cifras, cuando tenemos que seguir hablando de esa situación en pleno siglo XXI, en estos años. Pero tenemos que ser conscientes y realistas y no nos puede levantar los pelos. O sea, tenemos que asumirlo para luchar contra ello, o sea, para poder apoyar a esas mujeres. Tenemos que ser parte activa, o sea, la ciudadanía en general, desde los colectivos, desde la propia institución, desde el propio vecino o vecina que pueda detectar cualquier indicio de que la persona que vive al lado, de la mujer que vive al lado, pueda estar sufriendo violencia de género, tiene que apoyarla, tiene que ir de la mano, existen muchas redes de apoyo, desde el teléfono que acabas de decir, desde la Policía Nacional, desde la propia Concejalía de Políticas de Igualdad del Ayuntamiento de Telde, desde la Policía Local, desde toda esa red desde los propios colectivos, asociaciones vecinales. Existe una red importante de asesoramiento psicológico, de asesoramiento jurídico, de asesoramiento social, y esta concejalía sigue haciéndolo en este momento, ahora, en pleno noviembre, de día y de tarde, porque hemos puesto un servicio anexo para esa atención en horario de tarde. Es simplemente acercarse a la Concejalía de Políticas de Igualdad de lunes a viernes, que estamos en la calle Alonso Quesada, número 4, y allí el equipo técnico le informará para poder ser asesorado. Igualmente pueden llamar al ayuntamiento y preguntarlo. Pero a esto, Paco, como bien has dicho, hay que ponerle una píldora, y esa píldora es la prevención y la mediación. No nos olvidemos que solamente con la asistencia y solamente con el apoyo no basta. Aquí hay que meternos con la educación, con la mediación, sobre todo en las edades más tempranas. No puede ser que estemos viendo picos importantes de machismo, de indicios de violencia de género en las aulas, de indicios de LGTBI-fobia, de daño a otra persona por su condición sexual. Estamos en pleno siglo XXI, como decías, tenemos que hacer de Telde una ciudad abierta. Telde es una ciudad abierta, siempre lo ha sido, y qué menos que esta institución ponga los recursos a través de profesionales, como en este caso, donde tenemos a una educadora que se acaba de incorporar a la concejalía a través de un convenio con Desarrollo Local, y también una agente de igualdad que van a iniciar a partir de la semana que viene una acción de trabajo, de mediación en los centros, en varios centros educativos del municipio. Los profesores y profesoras están absolutamente encantados, están viendo, ellos viven la realidad, son los enfermeros de la educación, sí, y la viven. Y ellos agradecen que la institución ponga este recurso a su mano para, con las herramientas correspondientes, hacer crecer a la ciudadanía en valores y luchar contra esta situación. Parte de lo que va a ser la campaña del 25 de noviembre, la campaña institucional municipal, va a ir encaminada en esa prevención, aparte de lo que es la visibilidad, lo que es la necesidad de externalizar, si bien no vamos a poder hacer esas manifestaciones porque la situación no lo permite, ahora toca visibilizar más que nunca, porque hemos tenido un rebrote, y ese rebrote es el vivir con tu maltratador durante mucho tiempo encerrada y sufrir, y eso se ha multiplicado, y las cifras están ahí a cierre de año en esta concejalía. Pues qué menos que actuemos en esa línea por parte de esta institución. Es importante, lo acabas de poner, la verdad, Jonay, y tampoco lo entendemos, ¿no? Y lo entendemos y queremos comprenderlo, ¿no? Porque y existe, y creo que es importante actuar de edades muy tempranas, porque fíjate por dónde hay unos comentarios que escuchamos, ¿no? Y lo escuchamos, y para mí es un comentario, la verdad, muy preocupante, cuando vemos una niña que en edades tempranas pues se siente muy orgullosa porque la pareja, el novio, la novia que está en esos momentos, pues la tiene controlada. Fíjate tú, es que no me dejan tranquila, y se siente orgullosa porque le dice cómo tiene que ir vestida, o con quién estuviste hablando, o a qué hora llegaste, o a qué hora. Eso no se puede permitir. Ninguna persona, las personas tenemos que ser libres, y tenemos que ser libres, y no puede haber nadie que nos controle, que nos atosigue, que estén encima de nosotros y nos digan cómo tenemos que caminar. Eso nadie, el querer, el amar a una persona no es imponerle a otra persona su medio de vida, su forma de vestir, o amistades que tenga que tener, o el horario que tenga que llegar a su casa.
Oye, eso no es amor. Eso no es amor, ¿eh? Para nada. Es más, Paco, en esta sociedad, en esta supuesta sociedad avanzada, donde tenemos más recursos, donde estamos más digitalizados, donde en edades tempranas, como estamos hablando, ya vemos ya niños y niñas que se tienen que adaptar a las nuevas tecnologías y llevan móviles, tablets, he ahí la fragilidad. Esas son las herramientas que están siendo muy frágiles para introducir esa violencia de género. Las redes sociales están cayendo encima como un verdadero yugo sobre la violencia de género, es decir, todo es un control, la exposición, la necesidad de exponer tu vida en las redes sociales está siendo motivo de esa violencia, de ese control, de ese ¿por qué no me contesta un mensaje? He visto que ya lo habías leído y no me has contestado. Ahí tenemos que formar a la juventud, decirles que sí, estamos en una sociedad avanzada y necesitamos ahora más que nunca, y nos lo ha demostrado esta pandemia, que tenemos que manejarnos con las redes sociales, que tenemos que manejarnos con la informatización, pero con mucho cuidado porque es muy frágil. Aprovecho también para decirte que esta concejalía se detectó un asunto que es bastante importante para nosotros y nosotras en esta institución, que es esa famosa brecha digital, es decir, nuestras mujeres, nuestras usuarias con las que trabajábamos necesitaban de tramitar ayudas, necesitaban hacer trámites judiciales, necesitaban de hacer trámites en el desempleo, cualquier gestión que se vieron cerciorados porque no podían salir de su casa, pero porque no tenían medios tampoco digitales. Esta concejalía llevó a cabo, a través de una subvención del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, llevó a cabo una formación para formarlas en esas herramientas digitales y que pudieran ser independientes y pudieran tramitar sus ayudas, sus órdenes judiciales y todo ese tipo de cuestiones necesarias en este momento. Son pequeñas acciones en ese trabajo de prevención, en esa caña de pescar que hay que darle también a nuestras mujeres para empoderarlas. Han sufrido una situación muy dura que las ha apagado, y poco a poco esta institución, con el asesoramiento, con ese trabajo de prevención y con esas acciones, las va fortaleciendo para que vuelvan otra vez a salir a la calle, vuelvan otra vez a sentirse mujeres libres como debe ser. Esa es la línea que está siguiendo esta concejalía, sumado, como no, a ese trabajo en materia de diversidad, ese trabajo de prevención contra la violencia de género en los centros educativos, pero un trabajo que va a iniciarse también ahora en los centros educativos gracias a una subvención que hemos captado del Cabildo de Gran Canaria, de la Consejería de Igualdad, Diversidad y Transparencia, con el cual vamos a llevar a los centros educativos también mediadores, formadores que luchen para que los alumnos y alumnas sepan abrir los ojos y sean actores de defensa a aquellas situaciones de LGTBI-fobia, de falta de respeto a poder ser como uno quiere ser y crear una sociedad totalmente igualitaria. La verdad es que no lo entiendo. Yo no lo vuelvo y te lo repito. O yo vengo de otro planeta y tengo 52 años, y ya es un poco antiguo, ¿no? Pero bueno, pero es que no lo entiendo. ¿Por qué no podemos respetar a las personas por su tendencia sexual? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie? Digo yo. ¿Quiénes somos para decir que una persona, cómo tiene que ser esa persona? ¿Por qué tenemos que imponerle a una persona? Si esa persona es con la máxima educación y respeto que siempre tiene hacia nosotros, como nosotros tenemos que tener hacia él, hay que respetar al ser humano. Y hay que respetar su tendencia, tanto su ideología política, religiosa y sexual. ¿Por qué tenemos que imponerle? ¿Por qué? Digo yo, ¿por qué? Son los resquicios todavía de una sociedad patriarcal, de una sociedad compleja. No, yo creo que esas personas que hacen esos acosos y señalan, se burlan, son unos pobres infelices. No tienen personalidad. Y la falta de personalidad las ocurre dañando a otros. La verdad es que no están a la altura de la humanidad. Pero gracias a Dios, cada vez son más las personas que creen en una igualdad real, en un comprender que en esta sociedad cabe todo el mundo, más allá de su condición sexual, religiosa y más allá de cualquier situación que las puedan hacer diferente, que al fin y al cabo todos somos iguales. Sí, pero es que te digo una cosa, es que vivimos en una sociedad de hipocresía.
Sinceramente. Sí, sí. Sí. No, sí. Creo que defiendo lo mismo que acabas de decir. Tú imagínate, y yo siempre he puesto, y se lo he dicho a muchas personas cuando vienen con estas historias, digo, vamos a ver, tú te ves en un accidente, está en la UBI, y te viene un médico y te dice que es gay, ¿y qué pasa? Que porque es gay, que no te atiendas, ¿tú prefieres más morirte? ¿Para qué somos tan hipócritas? ¿Por qué tanta hipocresía en esta sociedad? Sí, o en una fecha determinada, como puede ser un 28 de junio, todo el mundo se anima a levantar una bandera del arco iris, pero después no cumplimos con el día a día, respetar, con chistes, con desprecios, con fórmulas arcaicas de tratar a otra persona simplemente por querer a una persona del mismo sexo o querer ser del otro sexo. Mira, yo llevo trabajando en la zona sur de esa isla, que es donde más movimiento siempre se ha habido, por lo menos más libertades, y otro de los temas que siempre se ha convivido, por eso siempre hemos tenido ese volumen de turistas que viene a Gran Canaria y a la zona sur de Gran Canaria, a Playa Inglés, por ese respeto que siempre se ha tenido. Y yo nunca he tenido ningún desprecio, ni una palabra antisonante por parte de esas personas. Nunca, nunca. Para nada, incluso... Es entendible esta sociedad. Y tenemos que ser conscientes que somos un destino claro, turístico, que abierto. Es que en sí Gran Canaria es un destino abierto, un destino diversificado, un destino respetuoso, pero todavía existe esas personas que no son capaces de abrir su mente a querer a todo el mundo por igual y a respetar a todo el mundo por su forma de ser. Es que efectivamente, es que yo siempre lo he dicho, nosotros no somos nadie, yo por lo menos me creo así, yo no soy nadie para valorar y para juzgar a nadie. A mí Dios no me ha dado ningún don divino para yo poder juzgar. Sí. Y a veces el juzgar y valorar y discriminar como se hace en muchas personas daña a esas personas y marca mucho a esas personas. Bueno, en ese sentido, Paco, yo tengo que agradecer, y lo agradezco públicamente, que en aquella fecha donde esta concejalía, la Concejalía de Políticas de Igualdad, ha querido resaltar no solo la labor de esta concejalía, sino también es la lucha por el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, el 28 de junio, el Día de la LGTBI, o por ejemplo ahora el 25 de noviembre, siempre que hemos llevado un manifiesto, siempre lo consensuamos entre todas las fuerzas políticas que nos sentamos en el salón de pleno, que al fin y al cabo representamos todos y todas a diferentes ideologías de esta ciudad, y siempre aprobamos por unanimidad llevando una voz unísona. Eso es un ejemplo que la propia... No, bueno, hoy en día podemos ver que en otras esferas como el Congreso de los Diputados vemos como todavía existe, o ahora precisamente en esta última etapa, que es a lo que hay que tenerle miedo, se están metiendo mensajes bastante complicados por parte de unas fuerzas políticas más ultras, que vienen a romper esa necesaria igualdad y ese respeto hacia la ciudadanía. Entonces, ante eso, uno tiene que luchar. ¿Con qué? Con prevención, con esas píldoras, sobre todo en las edades tempranas, evitar que esa intoxicación que se haya podido vivir también en estos confinamientos donde se ha estado encerrado, pues desaparezca en los propios salón de pleno y con los propios compañeros y compañeras de corporación. Y gracias a Dios, a día de hoy, por lo menos en este mandato, que las 27 personas que representamos esta institución, todos y todas votamos a favor y llevamos incluso propuestas, unificamos criterios para defender una verdadera igualdad y una verdadera diversidad, que ojalá sea así y no hagamos política con políticas de igualdad. Es que eso no, es que por ahí no se puede hacer política. Pero se está haciendo, ¿eh? Sí, sí. Se está haciendo. Es lo más cutre. Se está haciendo. Lo más cutre de la política. Ahí es donde se ve la falta a veces del nivel político, de algunas, desgraciadamente una minoría. Hacer política con esto. Sinceramente, con esto. Con todo lo que nos están cayendo, con todas las necesidades que hay, venimos a preocuparnos y a ocuparnos de algo que no tiene ni por qué ocuparse, ni por qué preocuparnos. Sinceramente, con esto, como te decía Paco, con la situación social de muchas familias en este momento, yo creo que no cabe hacer política. No, todos y todas tenemos que ni ahora ni nunca. Ni ahora ni nunca, pero ahora sobre todo no cabe. Uno tiene que aunar esfuerzo, dejar las rencillas políticas, dejar el comentario político,
para unar y luchar, porque para eso los ciudadanos y ciudadanas nos han votado, para trabajar por ellos y por ellas. Es que si no, ¿para qué hemos venido? Para crear una moción de censura que perdió el tiempo y que no luchó por la verdadera lucha que tiene esta ciudadanía en este momento. Por ponerte un ejemplo, es la realidad que se está viviendo en otras esferas superiores, que ojalá no llegue a la esfera local, porque empezaría a dañar esa verdadera igualdad. Es que después, otra de las cosas, fíjate a dónde llegaba la verdad, la falta de altura política cuando vemos en campaña electoral y conformadas las listas, partidos que montan su infraestructura y pone en esa lista una persona, un gay, una lesbiana, para captar el voto. Pero ¿de qué me estás hablando? Una persona con discapacidad para captar el voto de los discapacitados. ¿Pero de qué estás hablando? Si las políticas que tiene que hacer, las políticas para todos por igual, ¿de qué me viene? Yo no me tengo que sentir identificado porque tú llevas una persona o llevas a otra persona de otra tendencia, otra religión o otra... No, me tengo que sentir identificado por las políticas que quieras llevar. Por supuesto. Igual no por la persona que lleve, pero es que ¿esto qué es? Igual que históricamente el cargo que representaba un concejal de igualdad siempre se relacionaba a una mujer. ¿Por qué no puede ser un hombre? ¿Por qué no puede ser un hombre feminista y luchador del empoderamiento de la mujer? Yo lo llevo con una bandera, pero vamos... Pero yo pregunto, ¿y dónde está el problema? Para nada, no existe. Los ponemos a analizar y digo, ¿y cuál es el problema? Para nada. Yo creo que enriquece. Y por esta ciudad ha sido pionera en eso, fue pionera en su momento, en los años 80, abriendo un centro de la mujer para que saliera de las casas. Ha sido pionera en proyectos importantes en materia de igualdad. Tiene un cuarto plan de igualdad que finaliza este año y ya vamos a por un quinto, y ha sido también pionera en que muchos hombres hayan llevado esta concejalía, y por supuesto que la tienen que llevar, y es pionera ahora también en el trabajo en diversidad. Lo llevan personas. No lo llevan ni hombres ni mujeres, personas, y ese es el concepto que tenemos que tener. Ese es el concepto, correcto. Son personas. Por supuesto. Y toda la sociedad teldense debe ser consciente de ello. Porque eso sería desigualdad. Para mí sería desigualdad cuando alguien dice, ¿por qué no lo puede llevar un hombre? La pregunta. Y lo tiene que llevar una mujer. ¿Por qué? Es que eso es machista, así de claro. Sí. Eso es machista. Porque estamos dividiendo las áreas según la tendencia sexual. Sí. Hombres y mujeres, eso es igualdad. Sí. Y por ahí hay que quitarnos el sombrero. Cuando vemos un concejal que lleva política de igualdad. Y dice, eso sí son políticas de igualdad. No es poner, deporte que lo lleve, Hacienda no, que lo lleve, pero ¿de qué estamos hablando, hombre? Sí, ¿de qué estamos hablando? Tenemos que dar ejemplo, incluso los cargos públicos tenemos que dar ejemplo, y es enriquecedor. Si algo puedo agradecer cuando acabe esta etapa de representación pública, es decir que he podido luchar por las mujeres, por mi madre, por mis hermanas, por mis amigas y por todas las personas, todas las mujeres de esta ciudad, por el futuro, y sobre todo ya no hablamos ni de mujer ni de sexo, hablamos de igualdad y diversidad, porque con igualdad y diversidad esta sociedad teldense tiene que ser una ciudad abierta, y lo es. Esta ciudad es una ciudad abierta, lo que tiene que seguir trabajándola, y ahí estamos desde esta institución para seguir haciéndolo con las campañas como la que viene ahora del 25 de noviembre. ¿Estás nervioso por esa campaña? Sí, siempre... Tiene la incertidumbre, como acabas de decir, con estas medidas del COVID, ¿no? Siempre cuando haces una campaña, y sobre todo las campañas de este tipo, siempre generan... Son campañas de mucha responsabilidad. Son campañas de mucha responsabilidad, son campañas complejas. Son campañas complejas. Te quiero poner una anécdota, por ejemplo, el confinamiento no se nos olvidará nunca a nadie, fue el 14 de marzo. Nos encontrábamos en plena campaña del día 8 de marzo, del Día de la Mujer. Esa situación de miedo, de saber qué va a pasar, si tienes que suspender la campaña. Teníamos justamente 3 días antes del confinamiento una manifestación con más de 1000 alumnos y alumnas de esta ciudad de Telde. Yo llamaba a todos los profesores y profesoras y yo les decía que si creían que teníamos que suspenderlo, y todo el mundo quería salir a la calle.
Y te das cuenta que, bueno, en un ejercicio de responsabilidad, cuando el confinamiento lo requería, todo el mundo tenía que irse para su casa y se suspendían los actos, pero en otros te das cuenta como la propia ciudadanía pide este tipo de cuestiones, y cuando la propia ciudadanía lo pide, tú tienes que dárselo. Ahora tienes que dárselo de otra manera, tienes que dárselo de otra manera. No puedes hacer esos macro actos que se podían hacer en otro momento. Pero estamos desarrollando, si Dios quiere, en breve, el día 20 de noviembre, daremos el pistoletazo de salida a esta nueva campaña del 25 de noviembre, y será una campaña con mucha sensibilidad, con mucha visibilidad, sobre todo en redes sociales, y que va a poner esa imagen que has dicho. Aquí cabe todo el mundo. Cabe la mujer taxista, cabe la mujer deportista, cabe el hombre enfermero, el hombre matrón, cabe cualquier forma de entender la vida con igualdad. Y todos y todas tenemos en sí que decir no a la violencia de género, y ese va a ser el logotipo de esta campaña. Es que cuando me fui, algo que se me ha venido ya a la mente, turísticamente, las ladies. ¿Y dónde están los ladies? Porque hablamos de las camareras de piso y no hablamos de los camareros de piso. Sí, sí, por supuesto. Por supuesto, queda trabajo, queda mucho trabajo. Es que fíjate que todavía... Que por visibilizar cualquier forma, cualquier trabajo asociado a una persona y no a una mujer o a un hombre. Igual que yo no entiendo por qué un hombre y una mujer, haciendo las mismas funciones laborales, hay un desequilibrio económico. Es que no lo entiendo. Ahora, si tiene una categoría y tiene otra categoría, lo puedo entender. Pero la misma categoría, las mismas funciones, ¿quién es el poder divino que me dice quién tiene, por qué tiene que cobrar más o menos? Existen realidades que todavía ahí sí ponen los pelos de punta. Ahí desde todas las instituciones tenemos que aunarnos para luchar con esas brechas, con esas fórmulas desiguales de sueldos por ser mujer, de problemas, inconvenientes por quedarte embarazada. Vamos a ver, es que todos podemos defender cualquier trabajo, cualquier situación laboral, la podemos defender con las mejores condiciones. Y la ciudadanía en general tiene que aceptarlas y tiene que aceptar que un cargo pueda ser representado por una mujer o por un hombre o por una persona transexual. No puede haber todavía esa situación de desigualdad. O sea, esas mujeres transexuales que estaban abocadas a tener que prostituirse porque no las aceptaban en un puesto de trabajo. Gracias a Dios, poco a poco se va luchando contra esas situaciones, pero queda muchísimo trabajo. Y es lo que dices tú. Un ejemplo de ello son los sueldos. El que un hombre no pueda acceder a ser una gobernanta de un hotel, o que una mujer no pueda acceder a ser chofer de guagua. Claro que sí, todavía queda muchísimo trabajo. Y las instituciones locales tenemos mucho ahí. Lo que tenemos que valorar es cuando vamos a seleccionar un personal, las cualidades que tiene. Y las cualidades son las funciones que tiene que desarrollar. Y yo tengo que cerrar los ojos. Y quiero saber qué cualidades tienes tú y qué cualidades tienes tú. Y elijo por sus cualidades la persona que yo más necesito. Ahora, si yo tengo que elegir a un hombre, porque tengo todavía la mentalidad, se me quedó trabado el disco duro y me quedé nada de piedra, pues a lo mejor estoy perdiendo mucho dinero o servicio a mis clientes, mi negocio, porque he elegido, porque soy así, la persona menos cualificada. Y eso hay que romper con esa barrera. Sí. Y es la realidad. Cuando hablamos de negocio hablamos de rentabilidad, ¿no? ¿Y qué queremos cuando tenemos rentabilidad? Los mejores profesionales. Por supuesto. Y he dicho, los mejores profesionales. Eso es. No he dicho la mejor profesional o el mejor profesional. Los mejores. Sí. No he puesto sexo. Y eso es lo que hay que hacer en esta vida. Ahora también, a la misma capacidad, a la misma gestión y al mismo trabajo que hay que desempeñar, pues el mismo salario. Digo yo, no sé. Sí, por supuestísimo, vamos. Pero vuelvo, insisto, esas herramientas, esta conversación que acabamos de tener, son esas conversaciones
que vamos a llevar sobre todo a los centros educativos, el futuro, o sea, pero el futuro casi inmediato. Estamos hablando de jóvenes y de jóvenes de la ESO y bachillerato con los que trabajamos, de ese sector que ya va a salir a trabajar o que va a estudiar y que va a ser el futuro sector empresarial, el que tiene que tener una cabeza abierta. Los próximos profesionales, los que tienen que defender su trabajo más allá de su condición sexual o su condición de género. Son el futuro que van a dirigir las empresas y que tienen en sus manos el cambiar esto. Y el decir, no, yo no lo voy a permitir. Si de aquí para atrás ha sido esto, pues yo voy ya a decir que aquí esto se acabó. Ese desequilibrio, esa desigualdad no puede existir. Pues esas píldoras son con las que vamos a trabajar desde la Concejalía de Políticas de Igualdad, Paco. Hacía falta, hacía mucho tiempo que no se trabajaba la prevención, nos habíamos ofuscado a la atención, pero necesitábamos ese trabajo. Es uno de los fallos que se ha cometido, ¿no? Pues cuando analizamos todo esto y vemos desgraciadamente las estadísticas y los números que son lamentables, la verdad que ni una víctima más, pero desgraciadamente siempre hay un asesino, pues que lo hay, y esperemos que esos asesinos ya desaparezcan. Esa sería la mayor alegría que tuviera esta humanidad, de que desaparezcan del mapa, que no haya una víctima más, y cuando tengamos todo esto, decir, pues aquí ya hemos ganado la batalla de la humanidad. Sin duda, la mayor alegría, una de mis mayores alegrías sería, Paco, no tener que estar leyendo todos los meses en el salón de pleno como lo leemos, un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género de este país. Y es penoso que sigamos leyendo 8 víctimas, 9 víctimas, 7 víctimas por mes. Por mes. Estamos teniendo una sumatoria al año que en vez de reducirse está dando cifras importantes. Hablamos ya de contabilizadas desde el 2003 aproximadamente cerca de en torno a unas 1.300 personas, 1.300 mujeres. Es una cifra bastante alarmante. Estamos en una media de 60 personas, 70 personas por año. Víctima de un asesino, de un cobarde. Eso es correcto, un asesinato en toda regla. Un asesinato por violencia de género, por ser mujer, simplemente por ser mujer. Se ha ensayado con la persona más débil, porque es un cobarde. Sí. Es un asesino. Sí, pero no nos olvidemos que ese es el resultado. O sea, la muerte es el resultado, pero antes de la muerte existe la extorsión, existe el daño psicológico, el daño físico, y ese es el que hay que denunciar para evitar la muerte. Y todos y todas tenemos que formar parte de ese tejido de denuncia, no solamente de esa mujer víctima de violencia de género, sino su familia, sus amigos, la propia calle en general, el propio profesional, el propio centro médico, que hacen una labor también magnífica de seguimiento a muchas mujeres que viven esa situación. Y existen muchas personas que trabajamos en contra de esta lacra. Los propios medios también, con su voz, también lo hacen. Es que yo no sé si lo compartes, Jonay, cuando vemos las noticias y nos llega la noticia de que una mujer ha fallecido de manos de su asesino, y la coletilla que nos pone, ¿no? No había denuncia. ¿Qué pasa? ¿Que tiene que haber denuncia? ¿Dónde estamos fallando, tío? ¿Dónde estamos fallando? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué tenemos ¿qué pasa? ¿Que el derecho para que pueda ser asesinada es porque haya una serie de denuncias? Que esto te lo digo, que por ahí es por donde tenemos que empezar a poner lo que acabas de decir, esa labor que vas a hacer, que es importante donde estamos fallando, en la educación. Sí. Y de las edades más tempranas para decir, no, a mí usted no voy a permitir lo que me controle, mi forma de caminar, mi forma de vestir, o con quién quiero estar, y dónde estoy, dónde no vengo. Porque por ahí es por donde se va empezando. Esa es la raíz de la cuestión. Y ya no eso solo, sino que los menores también son parte de ese daño que pueda vivir dentro de la familia, dentro de su padre y su madre. También existe una atención a menores que sufren problemas psicológicos por lo que viven en casa y viven de manera callada. Recordaré siempre un caso en el cual una menor tiraba papeles por el claraboya de
de su vivienda para que los vecinos y vecinas pudieran saber lo que estaba viviendo dentro de la vivienda. Sí, cosas, eso sí te pone los pelos de punta. Pero fíjate, los menores que sufren. Efectivamente, porque el menor que sufre, tanto en el hijo, que es el que lo ve como hábito natural, que es el poderoso, porque me he criado con un poderoso, poderoso entre comillas, porque la verdad es el cobarde más grande que puede haber, pero bueno, ahí está. Y vemos la hija que va a asumir el rol de que si lo vive o lo padece ese maltrato, pues va a ser algo normal. Y es importante lo que acaba de decir, ¿no? El daño ese psicológico que recibe dentro del seno familiar los hijos y las hijas. Sí, se destructura todo lo que es el organigrama de la familia. Se destructura la mente de esa mujer que sufre ese maltrato, pero también sufren daños colaterales también los menores que ven esas situaciones que complejas. Desde aquí decirle también a esos menores que tienen oídos en todos lados, que también forman parte de esa denuncia, desde los centros educativos, desde los centros médicos, desde las propias farmacias, con esta maravillosa campaña, y hay que decirlo, la maravillosa campaña que puso el gobierno de Canarias en plena pandemia, la de Mascarilla 19, son ejemplos de esa red tan importante de la cual hablamos y de la cual tanto insistimos por parte de esta institución que debe seguir tejiéndose para luchar contra esta lacra social. Me alegro, ¿no? Me alegro por lo menos la iniciativa y que hayan tomado ese enfoque en la edad temprana que siempre decimos con esa labor. Hoy nos hemos centrado en algo que siempre dejamos y se nos queda atrás, y es importante cuando hablamos de política de igualdad. Y fíjese por dónde parte, ¿no? Esa política de igualdad, cuando siempre hablamos de las administraciones, ¿no? Y la administración más cercana es la que tiene y palpa el problema de la ciudadanía más de cerca, y más de cerca a través de los centros educativos y a través de los vecinos y vecinas llevando esa política de igualdad. Correcto. Y algo importante, hemos sido un servicio también esencial en esta situación de pandemia. Que a nadie se le esconda que, si es verdad, principalmente los verdaderos actores y actrices de esta pandemia han sido los centros, los sanitarios, las fuerzas de seguridad, han sido bomberos, todo ese entramado que ha luchado contra esta pandemia, pero también ha existido otras actrices y actores que han sido esos profesionales de la lucha contra la violencia de género, los psicólogos y psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, sobre todo las trabajadoras sociales literarias, como por ejemplo los servicios sociales, que son también un canal de entrada a esas mujeres víctimas de violencia de género y un canal de salida, porque esa mujer que requiere de ayudas económicas también son derivadas a servicios sociales y se trabaja de manera transversal entre igualdad y servicios sociales. Son esos sectores que han estado ahí, que no se han ido, que no se fueron al teletrabajo, no, que atendían de manera telefónica, que atendían de lunes a viernes, que siguen prestando presencialidad en su servicio, porque se requería, y ahí estaban también. Me gusta resaltar esa labor silenciada de muchos profesionales que han estado también ahí en esa situación de pandemia. Pero ha asumido ese rol, ¿no? Ese rol de decir, vamos a trabajar y a seguir trabajando y apoyando, porque no nos vamos a dejar a nadie solo, pero en silencio para que estos depredadores no se activen y esperar que no se rearmen, ¿no? Sino que a ver cómo podemos trabajar y seguir apoyando a estas personas. Y eso es para quitarnos el sombrero, ¿eh? Sí, por supuesto. Lo acabas de decir, esa labor anónima, esa labor en silencio, pero con toda la profesionalidad del mundo de decir, no estás sola, estás aquí. Y rompiendo horarios, que es importante, no en un horario establecido de 8 a 3, sino rompiendo horarios, sabiendo en el momento que vivimos, sabiendo la responsabilidad que tenemos y la importancia de nuestra profesión en este momento. La verdad, hay que analizar, ¿no? Y algún día me gustaría que se le rindiera un homenaje, ¿no? Y un reconocimiento a todos esos profesionales, a todas esas personas que trabajan desde esas diferentes áreas, porque asumen ese programa como si fuera su problema personal, ¿eh? Sí.
Y hay personas que incluso llegan a un estado anímico fatal, porque ve esa situación y se va con esa impotencia a veces para su casa y el problema lo sigue en su casa, duerme con ese problema y el fin de semana lo pasa fatal porque sigue con ese problema de cómo está, de cómo no está, qué va a pasar, qué no va a pasar. Y quiera o no quiera, son seres humanos. Sí. Y seres humanos, que no, Paco, es que se desconecte. Seres humanos que son capaces de... Que sienten la rebeldía de, bueno, que trabajan para una administración pública, pero que son conscientes que la burocracia a veces es muy lenta y la burocracia se impone en situaciones complicadas, porque por desgracia la burocracia no entiende de una mujer que necesita una ayuda porque le van a cortar el agua, porque no tiene cómo pagarlo, porque dejó de recibir ese dinero que te decía de una economía sumergida y no puede salir de la casa porque está bajo una orden de alejamiento su maltratador y puede vivir una situación de riesgo y vulnerabilidad en la calle. Pues ante ese tipo de situaciones, muchas trabajadoras, y sobre todo trabajadoras sociales de esta concejalía, sentían rebeldía de por qué teníamos que seguir la situación de la burocracia tediosa en la tramitación de ayudas. Pues en estas situaciones es cuando cambias el chip y buscas mecanismos como esa alfabetización digital que tuvimos que hacer para esas mujeres. O la profesionalidad de policías que se prestaban a la propia concejalía para ir a llevarle los documentos a las casas a esas mujeres para que pudieran firmar y que no tuvieran que salir a la calle para poder seguir tramitándoles las ayudas o seguir tramitándoles las órdenes judiciales. Todo ese tipo de situaciones se vivieron en esta pandemia. Aquí nadie se fue para las casas, no quedó parada durante 3 meses. Es la realidad callada que hay que ponerla también en valor en estos sitios. Pues con ese mensaje nos quedamos y agradecer esa profesionalidad que han llevado a cabo y que usted en este programa nos exprese y nos ponga sobre la mesa, porque fíjese por dónde es información que los ciudadanos desconocen, por lo menos yo desconozco y soy ciudadano, y muchos ciudadanos también. Y tenemos un concepto a veces erróneo de algunos que otros profesionales. Como todas profesiones siempre hay garbanzos negros, pero hay una inmensa mayoría que se deben a su profesión. Y ahí es donde tenemos que apoyarnos y quitarnos el sombrero y decir gracias por estar ahí, gracias por esa labor que también están haciendo, y no solo de 8 horas o de 7 horas de jornada laboral. Don Jonay, un placer tenerlo en esta casa. Hoy nos hemos centrado en lo que tenemos que centrarnos, en política de igualdad. Muchas gracias. Pues cerramos esta entrevista con el concejal del Ayuntamiento de Telde, de la formación política en la coalición de Juntos por Telde. Hablamos de don Jonay López Monte de Oca, concejal de Turismo, Playa, Alumbrado e Igualdad. Y hoy nos hemos centrado en algo esencial, en algo importante, igualdad, sí. Fíjese usted por dónde esa palabra todavía nos queda mucho camino que andar y que caminar, pero entre todo el camino va a ser más corto y todos tenemos que poner ese granito de arena para que hablemos de igualdad entre seres humanos, entre personas. Señores, nos vamos a publicidad y a la vuelta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política.